colecciones de lentes de sol del verano 2019 están en la óptica Estela Hinchuk. Anda a conocerlas. Mira, Cartier, Dior, Celine, Gucci, Prada, Moscot, Polo, Serengeti, en fin, interminable la lista. Muchísimas, las top del verano 2019. En la óptica Estela Hinchuk podés pasar por cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este, abiertos durante todo el año. Retomemos entonces. Antes de avanzar, a mí me gustaría mostrarles esto, que es una de las razones por las cuales Karina está acá, ¿no? Y es un llamado, un planteo a firmar, ahí lo tienen, para modificar la ley 17.515. Esto es una iniciativa de la Organización de Trabajadoras Sexuales. Y vamos a repasar entonces, antes que se vaya el tiempo, cuáles son los aspectos que quieren modificar. Primero aclarar que ese logo es de la campaña que hicimos de recolección de firmas. ¿Ah? Sí. Recolectamos firmas. Ahora en este momento no estamos recolectando porque se generó, Cristina Luchtenberg convocó a un seminario muy interesante, a una instancia a la que se sumaron más legisladoras y senadoras y diputadas, y armaron una comisión bicameral. Lo que necesitamos apoyo ahora es para que se sume más gente a esa comisión. Bien, para usan este logo, ahí está, pero el punto ¿cuál es? Se necesita una mesa de diálogo bien profunda sobre estos temas. Sí, ahí está. Bien abarcativa, ese es el logo de la campaña, y bueno, como no hay plata para hacer otro, está bien. Porque más allá de lo que dicen que las trabajadoras sexuales hemos millonadas, no es Karina, así. ¿Y quiénes son las personas que se tienen que sumar a esa campaña? ¿Legisladoras o puede ser cualquier persona? Tienen que ser legisladoras porque son las que, van a votar en el Parlamento modificar la nueva ley. Bien, ¿cuáles serían los aspectos? Ahora sí vamos a la pregunta. Sí, perdón. Los aspectos son que nos saquen de la órbita del Ministerio de Salud Pública y nos pongan en la órbita del Ministerio de Trabajo. Que salgan del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior también. Lo que pasa es que la ley dice que el Ministerio de Salud Pública es quien lo rige, pero tiene el decreto 480/003, que es el que dice que es el Ministerio del Interior quien va a llevar el Registro Nacional de Trabajo Sexual, que es por lo que nos hacen pasar a la comisaría. Dentro de la Policía Técnica, ¿no? Dentro de la Policía Técnica. ¿Está? Entonces, pasar del Ministerio de Salud Pública al Ministerio de Trabajo, y dentro del Ministerio de Trabajo que se genere una mesa de diálogo con las trabajadoras sexuales, ¿no? Para generar una carátula propia, ¿tá? Con las especificidades que tiene el trabajo sexual. Porque a diferencia de otras obreras, nosotras, cuanto más jóvenes, más dinero hacemos, y cuanto más grande, menos dinero hacemos. O sea que el aporte por el monotributo debiera ser gradual y estar sometido a las especificidades de la tarea. Gradual y decreciente, y no lineal y creciente como lo es el actual. Está claro. Pero necesitamos una carátula especial. ¿Por qué? Por ejemplo, en el BPS, si tenemos nuestro trabajo tiene una especificidad, ¿no? En salud, que no es solamente VIH, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, si el BPS no hace una carátula especial, nosotros no nos vamos a poder atender por enfermedades profesionales. Exacto. ¿No? Entonces caemos en la misma. Una pregunta, si de las 11.000 más o menos, 12.300, solo 80 son monotributistas. Solo 80. Yo me pregunto por qué, y si no está ahí el gran desafío para empezar a hablar de las posibilidades de un trabajo con toda la dignidad y los derechos y las obligaciones, como cualquier trabajo bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Se puede ser realmente independiente y autónoma en este trabajo? ¿El camino es tan fácil como para eso? ¿O se termina siempre empezando por o cayendo en digamos, la dependencia de, lo mejor sería un comercio o un negocio registrado y demás, pero también caes en el proxeneta, ¿no? ¿Cuán fácil es ser autónoma en esto? Con este contexto que tenemos ahora no es para nada fácil. No es para nada fácil porque primero, no tenemos las compañeras no poseen en el interior profundo, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas con oferta de trabajo sexual, no tienen la información certera.
no tienen ámbitos en los cuales se las pueda incluir, ¿no? Y no sean solo objeto de estudio, no sean números de estadística para la vitrina. Como que el único contacto que por ahí los servicios sociales o el Estado tiene con ellas es de estudio y después no hace más nada. O no propone nada. Y de estudio hasta el Santa Lucía. De Santa Lucía para allá no vaya a pedir nada porque está en el horno. ¿Por qué se da esa incidencia del trabajo sexual en el interior tan importante? Se dan porque en el interior profundo, en el interior profundo es donde las trabajadoras sexuales, que son las que tenemos que pasar a médico, podemos ser más controladas porque el índice demográfico es menor. En Montevideo, que es un desbunde, no encontrás gente. Por ejemplo, los inspectores no pueden trabajar en los apartamentos y en las cosas excepto por demanda, por denuncia o por queja de algún inquilino, porque no tienen dentro de la ley algo que le diga, bueno, yo puedo ir a inspeccionarte, ¿no? Por ejemplo, no pueden ir a hacer inspecciones luego de las 18 horas o de las 21 horas, no sé cómo es la hora. Y la mayoría de los locales nocturnos de las 22 en adelante. Vos no vas a ir a inspeccionar un quilombo a las 3 de la tarde, no te va a abrir, pero ni... ¿Funciona sigue funcionando el esquema de whiskería y que van al encuentro sexual afuera porque ahí adentro no está permitido? O si tenés un dueño que no te cobre por salir por salir a hacer uso de tu herramienta de trabajo. Claro. Bien. Me parece que ahí hay una delgada línea. Sí, permítame abrir el juego, ahí va. Diego, después sale. Sí, la delgada línea es si tenés a alguien que te controla, ya no estás ejerciendo tu libertad y no dejas de ser una trabajadora sexual. Porque tenés a alguien, y ahí ya la ley empieza a aplicar y es donde entra todo el tema de la explotación, el proxeneta y demás. Pero si por lo menos si la ley controlara a los dueños de las whiskerías que les cobran a las compañeras si faltan a trabajar, a vos, tu patrón, ¿te cobra si vos llegás un día o si no vas un día a trabajar? Bueno, a nosotras si no nos presentamos a la whiskería, tenemos que pagarle la multa al patrón porque no fuimos a trabajar. Sí, requiere legislación. Y eso con el aval del Estado. Requiere legislación. Si vos te querés ir antes, le tenés que pagar la multa al patrón, al dueño, la patrona, a la dueña de la casa, porque te retirás antes de todo. Si al patrón se le antojó que vos entraste a las 7 de la tarde al quilombo y son las 11 de la mañana y tenés dos borrachos tomándole en la barra y él te dice no te podés ir, no te podés ir. Entonces, ¿a quién de ustedes, tu patrón te dice, vos no te podés ir, vos a dónde lo mandás? Nosotros no tenemos que quedar ahí. Por ejemplo, hicimos una instancia el 4 de enero en San Gregorio de Polanco para capacitar a las compañeras del noreste de Uruguay, y la dueña del único quilombo que tiene San Gregorio no aceptó a las compañeras porque iban conmigo. El único quilombo que había. Entonces, ese es el tipo de potestad que el Estado le está dando con esta ley a los dueños de la whiskería. Por ejemplo, en el seminario del 30 de noviembre, una de las compañeras que venía de Caraguatá de las Toscas, el patrón le dijo, si vas a esa cosa, no vuelvas porque acá en mi local no tenés lugar. Es como que se van en pánico a que se sindicalicen. Claro. Me está sonando a miedo a que se sindicalicen. Represión sindical no, es coacción de la libertad de movimiento de las personas. Sí, también. Pero te lo avala el Estado, porque el Estado no tiene nada que digan, mire señor, ¿cómo es el arreglo, su potestad es con el espacio que usted le alquila a la trabajadora. Lo que la doña haga con su cuerpo, problema de ella. ¿Cómo es el arreglo? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Que te contrate? ¿Quién es la figura que te contrata? El que te contrata es el cliente que va al bar. Pero vos para estar en ese bar, para estar en ese bar vos tenés que tener la libreta de trabajo sexual. Sí. Que te les pide el Ministerio de Salud Pública y que te cobra una unidad reajustable en la División Científica del Ministerio del Interior. Bien. Vos para estar ahí. El negocio se da con el cliente. Del cliente, ¿no? El dueño del local se puede llegar a quedar desde el 20 hasta el 80% de lo que salga. Dependiendo del arreglo que hizo con la dependiendo qué tan libertad sea o qué tan dentro de las redes de trata estés. Las que están directamente sumergidas en las redes de trata no se les da ni un peso, a veces no se les da ni para la comida a las mujeres. ¿Y ese porcentaje la ley no lo regula? ¿No está regulado por ley ese porcentaje? No está regulado nada de la ley. ¿Nadie se mete a inspeccionar al negocio? No, pero ¿de qué te sirve inspeccionar si vos tenés una ley que no dice qué es lo que vos podés sancionar? Claro. Por ejemplo, en Guichón, hay la dueña del único quilombo que tiene Guichón, ¿no? Le cobra a los clientes 120 pesos y a las compañeras le da 19 pesos. Y todavía, para estar dentro de los locales, le descuenta de las copas.
Pero Las ¿y eso copas no de es a la esas vista terminan explotación? trabajando para Pregunto. ella. Sí, bueno, Eso es explotación. ¿Cómo que no hay ninguna ley que pero permita casi nadie en el Estado durante todo esto, desde el 2000 hasta ahora... nadie se dio Entonces cuenta. volvemos al punto de inicio. ¿Cuánto hay de cuestiones morales en la observancia de este tema? Bueno, pero no solo morales, sino de importar teorías de otros países que no es Uruguay, que Claro, no pero- tiene la idiosincrasia Por supuesto, pero- de agarrarnos de muñequito de prueba y de probeta, ¿no? Y venir a traer ideas de otros lados en vez de venir a trabajar con nosotras que somos menos que nada. Porque vos las ves a todas moralizando, pero vos no las ves a ninguna yendo al quilombo a conversar con las compañeras. Yo no veo ninguna cuando cerró el quilombo de tambores y dejaron a la compañera con 71 años durmiendo en la calle, que había trabajado 30 años ahí, cerró el quilombo y la mujer se tuvo que ir a la calle. Yo no vi a ninguna de las abolicionistas yendo a darle una mano a construir el coso de barro. Ahí hay un tema por solucionar a nivel jubilatorio. ¿Qué pasa con las personas que ya, las mujeres que ya tienen 70 años? No se pueden jubilar, que no porque se la pueden ley del jubilar año 2002 no es retroactiva. Por eso. Y después tenemos cómo resolver el tema del monotributo y de los aportes de acá a futuro. Para la que estamos Ese es el ahora gran podamos debe. jubilar. Por eso, ese es el gran debe. Sí. Y cómo nos ordenamos a nivel de una ley jubilatoria que regule y que contemple todo ese tipo de situaciones. No estaría fácil porque lo que aportan de repente no son muchos. Entonces, al no haber aportes para el Estado, resolver no es una cuestión fácil, la cuestión jubilatoria. Ale. Bueno, abordar estos temas son complicados porque uno no sabe desde qué perspectiva llegar a ellos, ¿no? Vos hablabas, yo te estaba pensando en abordar la pregunta vinculada al proxenetismo, la figura del proxeneta. ¿Tú dirías que en los últimos 20, 25, 30 años esa figura ha aumentado o ha disminuido su poder, su presión en el trabajo de ustedes? Se ha refinado. A ver, Y se ha adaptado a las nuevas reglas del mercado. ¿Cómo sería eso? Hoy nosotros venimos legislando para el ejercicio del trabajo sexual de carrete y bueye. Y ellos ya están creando mega estructura para trabajar en la explotación de las mujeres vía cibernética. Con eso te digo todo. Y otra cosa que tengo una gran duda que tiene que ver con ciertas conductas de las personas que me parece que han variado. Décadas atrás era muy frecuente que el debut sexual de los varones se diera justamente con una trabajadora sexual, ¿no es cierto? Sí. Desde ya hace mucho tiempo, lo que para mí constituye una buena noticia, las personas se inician sexualmente en el marco de relaciones libres que tienen con sus novios, etc. ¿Eso de algún modo ha incidido en el trabajo o en las edades de las personas que concurren a necesitar tu trabajo? Actualmente los adolescentes que se inician sexualmente se inician enfrente a un monitor de computadora. Sí. Bueno, no, Entonces, eso tiene que ver con una práctica que tiene que ver con la masturbación, el onanismo, ¿no? Bueno, sí, pero eso ya son clientes muertos. Porque no tienen interrelación carnal en sus primeras... porque antes lo que se masturbaban antes era una por semana y estos son 5 por día. Entonces, los procesos, la sexualización, la sexualidad de los adolescentes actualmente... Se ha vuelto más individual, Claro, entonces. totalmente. Son como bichos. Le tienen miedo a interactuar con las mujeres, prefieren verlas en una pantalla y no venirle a... Mirá, ahí hay toda otra perspectiva, ¿no? Del efecto. Pero, por ejemplo, tenemos muchas compañeras, Pero me preocupa la un difusión aspecto del que comercio decías. sexual vía web, ¿no? Se quintuplicó en menos de un año. A mí me interesaba que después ibas por ese lado a ver hasta qué punto hoy el gran desafío para evitar la explotación no tiene que ver justamente con la tecnología. Pero antes, Gonzalo, tenés que preguntar o reflexionar. No, a mí me queda... Tenés que intervenir. Engancho con lo anterior, el rol del Estado, justamente, porque hay una cosa que dice el decreto, lo estuve leyendo, y dice que las intendencias departamentales tienen que definir una zona roja. ¿Por qué? Porque si no, no pueden ir a inspeccionar. Porque, ¿qué pasa con los apartamentos, por ejemplo? Porque tú trabajas... Déjame terminar esta parte. Pero tú definís trabajar, por ejemplo, independientemente en tu casa, en un apartamento, lo que sea. Pero si está definido... No, con esta ley no podés trabajar en tu apartamento si la ley dice claro dónde podés entonces hacerlo. Siempre morís en una relación de dependencia. Siempre. Bueno, entonces hay que regular esa relación de dependencia porque también está definido que el proxenetismo es cuando hay un abuso o cuando se lleva un porcentaje muy grande.
Sí, pero cualquier porcentaje que te lleve del ejercicio del trabajo sexual con la moralina que tiene que correr para ellos, no solo para nosotras. ¿Ah? Y eso de los decretos, y eso de que las intendencias tienen que marcar zonas rojas, ¿ah? Ha sido un gran tema porque las intendencias se niegan a generar zonas rojas, que me parece bárbaro. ¿Está? Porque no vos en la zona roja. No, porque vos cuando vas a trabajar, ¿está? Excepto que te contraten en algún lugar, vos elegís dónde vas a trabajar, ¿no? ¿Ah? Manteniendo las normas de uso y costumbre, trabajar donde querés. Sí, porque nosotros tenemos que estar relegadas a trabajar donde ellos dicen. ¿Y cómo te pueden inspeccionar o controlar ahí? Pero vos vas a un pueblo chico, y... ¿Cómo se puede inspeccionar y controlar acá? Por ejemplo, vos cruzás por un pueblo que tiene 5 cuadras, es imposible que en 5 cuadras no veas que las mujeres no están paradas. Y lo de la municipalidad, dice, que es el artículo 19, que se delimitarán zonas rojas, ¿no? Pero la consulta con las trabajadoras no tendrá carácter implicante. O sea que lo que nosotras, que somos las que vamos a estar ejerciendo, digamos... No terminé de entender si te interesa, si te parece bueno o malo. No pensando en el pueblo chico, pero pensando en las distintas formas, en las distintas urbanizaciones. No. ¿Es bueno o es malo que exista una zona habilitada? No pueden existir las zonas rojas, ¿no? Pero ¿cómo te vas a limitar en el lugar en el que podés trabajar o no? No, y en ese sentido también la existencia de las zonas rojas y la existencia son zonas de exclusión. Esto que plantea la ley, que me parece que también es una cosa que hay que atender y ver si se puede corregir, es el libre ejercicio de la profesión. Porque también eso iría contra todas estas relaciones abusivas con patrones, relaciones de trata, porque si se juntan 4 o 5 trabajadoras sexuales y alquilan un departamento y pueden ejercer sus servicios sexuales ahí, que se registren, que existan registros donde no es que lo hagan en negro, por decirlo de algún modo, pero también estarían zafando del dueño del quilombo. Sí. Entonces, me parece que en ese sentido la ley debería ser más amplia, empezar a buscar soluciones de ese tipo. Los que escriben la ley tendrían que conversar con nosotras, tendrían que dejar de tutelarnos, porque ya que no nos cuidan de que nos estigmaticen, no nos cuiden para guiarnos, si nosotros sabemos caminar sola, pero tienen que conversar con nosotras, tienen que dejar de traer ideas de afuera. La comisión bicameral... Me permiten un momentito, tribuna, me gustaría que se exprese. Fede, el PIT-CNT está integrando justamente este diálogo, ¿no? El tiempo hasta parte. Sí, se integró el 30 de noviembre este año. ¿Del año pasado? La actividad que se hizo mismo en el local del PIT-CNT, muy amplia, muy grande. Participaron no solamente las trabajadoras sexuales, sino desde los distintos organismos. No, la consulta era porque recién se mencionaba el tema de la nueva tecnología, las computadoras, todo el trabajo. Conversando con compañeros muchas veces dicen, e incluso se presentó en la actividad que se hizo en el PIT-CNT, que muchos de los hombres que terminan recurriendo no van simplemente por una relación sexual, sino para buscar una conversación, un abrazo, una caricia. O sea, que si bien hay parte de la sociedad que va con una intención, hay otra parte que termina alejándose de todo eso cibernético, del trabajo, del caos, buscando eso. Y lo otro que tiene que ver con digamos, la prostitución mal llamada. Muchas mujeres que están casadas, en realidad lo que terminan haciendo es casi una prostitución encubierta con una sola persona, porque dependen económica de esa persona, porque no se pueden ir de la casa, porque muchas veces son abusadas sexualmente para seguir manteniendo esa relación. Entonces, cómo a veces la prostitución es más cotidiana en los hogares que en estos otros mecanismos que tendrían que ser mejor regulados, sobre todo por los directamente involucrados. Priscila. Sí, no, yo la parte que quería hacer nomás me parece importante que se visibilice, que hoy tengamos a la invitada acá y que deje de existir esa doble moral que hace tanto tiempo viene atormentándonos. Si bien, bueno, mi postura al respecto es que sí, que las trabajadoras necesitan una regulación de calidad, porque como todo trabajador tienen que tener derechos y derechos consagrados. No puede ser que sigan habiendo tabúes y que no se visibilice esta realidad, que justamente quienes legislan, quienes tienen el poder, que hablen con ellas, que interactúen y que sepan cuál es la realidad, que no lo ocultemos más, porque de verdad es algo que existe y que va a seguir existiendo y tiene que regularse para que las trabajadoras puedan ejercer con derechos y que se muestre esa realidad también.
Eso me parece importantísimo. Bien, tenemos un minuto restando en este bloque, que es en el que hay que despedir a la invitada. Así que, Karina, todo tuyo este minuto como reflexión final. Bueno, con respecto a lo que decía el muchacho, que es lamentable, sí, que las mujeres estén siendo oprimidas dentro de sus hogares para mantener relaciones sexuales, pero que también es una doble moral decir que porque mantienen relaciones sexuales con quien le gusta es mala persona, siendo que a los varones mandan bola a los carneros prestados y nadie le dice nada. Entonces, partiendo de eso, después, con respecto a lo nuestro, ¿no? Mientras nosotras no seamos fuertes, mientras dejemos de ser la única que encima hablo mal, soy mal presentada, no hablo como políticamente correcta, hasta que no deje de ser yo la única que anda en la vuelta, dando vuelta, que todo el mundo ve y hasta que el resto de las compañeras no se animen a salir, hasta que el resto de las compañeras no se empoderen de esta herramienta, hasta el resto de las compañeras se puedan apropiar de su derecho a ser. Esto no va a tener andamiaje, porque lamentablemente nosotros solamente somos votos. Y somos votos nulos, porque ¿saben qué? ¿Saben las únicas que no votan en las elecciones? Somos las trabajadoras sexuales que trabajamos en el interior profundo. Porque ¿saben qué? En el interior profundo las únicas que quedan abiertas las noches son las whiskerías, porque el cese de la veda es hasta las 0 horas. ¿Y a qué hora abre el quilombo? ¿A las 12 del mediodía? No. Y si las compañeras no van, les ponen multa. Si las compañeras no van a trabajar, nos multan. Así que bueno, ni siquiera votamos. Hasta ese bien de ciudadana nos han quitado. Karina Núñez, trabajadora sexual, fundadora de Otras. Yo te agradezco enormemente que hayas venido. Y déjame decirte algo. Es verdad, no tenés la forma de hablar del discurso políticamente correcto. Te digo algo, creo que estamos podridos del discurso políticamente correcto, que es muy florido y dice poco. Esta forma, no digo que sea ideal, pero que no llega, no llega. Gracias por haber estado aquí. A ellas que son las que lo están necesitando y que son las que van a llegar a vieja metidas dentro del quilombo, como ya hay 3 compañeras en 3 localidades con 70 años esperando una jubilación, a ellas es a la que tiene que llegar este mal hablar. Muchas gracias por venir, Karina. Gracias a usted. Pausa y reflexiones finales aquí en Estudios inmediatamente.